Hola amigos, nos encontramos con Miguel Yagui de Avanza País, de peruanos en el extranjero. Muchísimas gracias y encantada de tenerte en mi casa. Hola Susana, muchísimas gracias por la invitación y por tu intermedio un afectuoso saludo a todos los peruanos residentes en el extranjero de tu sintonizado programa. Cuéntanos cuál es la función que tiene lo que estás postulando. Mira, yo aspiro a representar en el Congreso a los peruanos residentes en el extranjero. Eh, por mandato de la ley electoral existen 27 distritos electorales, 24 de ellos responden al nombre de cada uno de los departamentos. Tenemos adicionalmente el distrito electoral de Lima Provincias, el distrito electoral del Callao y uno último de reciente creación, julio del año pasado, el distrito electoral número 27, que es el de peruanos residentes en el extranjero, que asigna 2 representantes en el Congreso a todos los peruanos residentes en el extranjero alrededor del mundo. ¿Estarías acá o estarías fuera? No, o sea, representaríamos en el Congreso a este conglomerado de peruanos residentes en el extranjero y efectivamente tendríamos que hacer una labor de seguimiento y de conocer in situ cuál es la problemática que vive, ¿no? ¿Por qué se necesita ese distrito electoral? Mire, se necesita ese distrito electoral porque los peruanos tenemos una deuda de gratitud con la gente que desde el extranjero, durante muchas décadas, en las épocas más difíciles, remesó dinero y contribuyó a que muchas generaciones pudieran tener educación, salud, vestido, incluso diversión y ocio, gracias a la mano amiga de un pariente, un familiar en el extranjero, ¿no? Estas personas han contribuido solamente el año pasado con más de 3.200 millones de dólares y en la práctica se encuentran totalmente relegados y olvidados por el Estado. En época de coronavirus ni siquiera han sido de una u otra forma avisados o alertados de qué medidas podían tomar para cuidarse del virus, y en el caso de que se hubieran sido infectados, qué cuidados podían tener, y lo cual no era difícil, porque para eso existe la telemedicina. Sin embargo, el Estado prácticamente los ha dejado en el total olvido. Dime una cosa, si el Estado no puede colaborar con los peruanos que están acá en extrema pobreza, ¿podrá hacer algo para los que están fuera? Bueno, definitivamente el Estado tiene que aspirar a lograr ese poder hacer algo con todos los peruanos, independientemente del lugar en el que se encuentre. Sin embargo, también hay que tener presente que todo ese dinero que ingresa a nuestra economía, que es la segunda fuente de ingresos, ¿no? Que proviene del exterior, contribuyen a dinamizar la economía. Y al ser personas que aportan a nuestra economía, también tienen derechos que deben ser respetados y promovidos por el Estado. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? A ver, tú estando en el extranjero tienes, por ejemplo, necesidades, por ejemplo, de documentos, ¿no? Tienes a los consulados, muchos peruanos asisten a la embajada para gestionar cualquier documento y 2 o 3 horas llegan al local del consulado y de pronto se dan cuenta que solamente te atienden hasta la 1. Te atiende un funcionario que es indolente, que no sabe explicar debidamente cuál es la gestión que debe realizar un connacional, y muchas veces el trámite demora meses, ¿no? Y existen soluciones realmente sencillas que pueden permitir, por ejemplo, aquí en el Perú ya están instalados en algunos centros comerciales y en algunas municipalidades los módulos de mejor atención al ciudadano, los módulos MAC, que permiten la gestión virtual de documentos en más de una veintena de entidades públicas. Nada impide el poder llevar estos módulos a cada uno de los lugares, de los locales consulares, y también en locales donde haya gran asistencia de peruanos. O sea, creo que si uno contribuye a dinamizar la economía con 3.200 millones, lo mínimo que puede hacer el Estado es darle también los servicios que necesita. Y en el caso de los peruanos ilegales que están en otro país, digamos, ¿cuál sería la ayuda que se les daría? Miren,
Lo que pasa es que hay que ser claros en que todo peruano que ha salido del país tiene que respetar las normas del país de acogida. O sea, sería demagógico decir que del Congreso vamos a hacer algo para que las normas de un Estado soberano no se apliquen para nuestros connacionales. Pero sí podemos establecer como Estado algunas políticas que permitan que estos ciudadanos que equivocadamente emigraron tengan algún tipo de... puedan preservar sus derechos siendo asesorados por la embajada. Por ejemplo, hay gente que en el extranjero llega, está en una situación de indefensión porque no tienen papeles, ¿no? Y son explotados laboralmente. Exacto. Y entonces, ¿qué se puede hacer con ellos? Las embajadas tienen asesores que deben de preocuparse por lo menos que el Estado de acogida cumpla con las normas que protegen los derechos laborales de las personas independientemente de que sean o no, de que hayan ingresado regular o irregularmente. ¿Y se está haciendo eso? No se está haciendo, o sea, como te cuento, el Estado prácticamente se ha olvidado de la existencia de los peruanos en el extranjero y gran cosa no hace por ellos, ¿no? O sea que Avanza País está proponiendo hacer un trabajo por ellos. Hernando de Soto es un peruano retornado. ¿Qué cosa es esto? Es una persona que ha vivido más de 30 años de su vida en el extranjero, sí, ¿no? Ha regresado por propio derecho y él tiene conocimiento de lo que sufre, por ejemplo, un peruano cuando está afuera y demanda atención de servicios de salud, ¿no? Y también tiene conciencia de qué es lo que siente cuando regresas y te das cuenta que no tienes derecho a una pensión de jubilación. ¿Qué cosa se necesita para eso? Implementar convenios en materia de seguridad social. La parte de seguridad social tiene una parte de prestación de servicios de salud y una parte de pensionaria, ¿no? Y entonces, a través de convenios que se pueden hacer con los países, ir reconociéndole derechos a los peruanos que estando en el extranjero cotizan en el país de acogida, de manera tal que cuando retornen puedan tener la pensión según lo que han estado aportando en el país de acogida y también puedan tener derecho a los ¿Tú crees que eso servicios de sea salud. posible? Eso ya se está haciendo, Susana. Hay 4 países con los cuales ya hay este tipo de convenios. ¿Cuáles son los países? Si mal no recuerdo, está con Argentina, Chile, Ecuador y un cuarto país que no recuerdo, creo que es España. De memoria no me lo sé, de verdad. Pero sí hay 4 países con los cuales ya hay este tipo de convenios. ¿Y los peruanos pagan tributos en el extranjero al Perú? No. Los peruanos pagan tributos en el país de acogida, ¿no? Pagan en Argentina, pagan en Chile. Ya. Y entonces, y hay chilenos que pagan, estando en el Perú, pagan tributos al Perú. Ya. ¿De qué se trata? Un poco de poner en la balanza, y tú le das derechos a los peruanos en Chile y nosotros le damos derechos a los chilenos en el Perú. O sea, en esa forma es que funcionan los convenios. Qué interesante, no tenía la menor idea. Qué interesante realmente. Entonces, ¿qué cosa tratamos de hacer? Una reciprocidad. Actual de gobierno de Avanza País, precisamente en fomentar un mayor número de convenios suscritos, de manera que más compatriotas se puedan beneficiar en los diferentes países. Lo que Hernando de Soto pretende hacer de llegar al poder, porque como te repito, él es un ciudadano del mundo que ha vivido los 30 primeros años de su vida fuera. Y que, dado el cariño que siente por el Perú, ha regresado. Regresó, y es más, no tiene más que un solo pasaporte. Yo sé, él no tiene otro pasaporte. Yo sí tengo 2 pasaportes, pero yo soy ítalo-peruana, pero en fin. Dime, háblanos un poco acerca de ti. Mira, yo soy abogado especialista en Derecho Electoral, egresado de la Universidad Católica, especialista en Gestión Pública y Derecho Electoral, más de 25 años de experiencia en el sector público y privado. Soy el responsable de la parte legal de la campaña electoral de Hernando de Soto y Avanza País. ¡Qué bien! Y actual secretario nacional de Ética y Disciplina, ¿no? Tengo más de 10 años de experiencia de trabajo en instituciones
que han brindado servicios a los peruanos residentes En el extranjero. ¿no? Presidí la Cooperativa de Servicios Educacionales La Unión, promotora del colegio del mismo nombre, que se encuentra en Pueblo Libre. Es el principal centro educativo de la comunidad peruano-japonesa, y en la década de los 90 impulsamos un programa de educación a distancia, dado que había la necesidad de atender a los connacionales que habían migrado hacia Japón, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿Tú eres Nisei? Yo soy Nisei, soy Nikkei. Nikkei es el término genérico para designar a los descendientes de origen japonés. Ok. Y Nisei, Sansei, Yonsei están en función al número de la generación. Ok. O sea, ¿tu generación cuál es? Yo soy Sansei, tercera generación. Tercera generación. Ya Ok. mis ancestros tienen más de 100 años en este país, ¿no? Han sido acogidos con mucho cariño. ¿Y tienes pasaporte japonés? No, para nada. ¿Y por qué no? No, es que no se da esa posibilidad, ¿no? O sea, uno, por este desconocimiento, yo a mi edad no podría aplicar a ningún tipo de pasaporte, porque según tengo entendido, esto era posible solo hasta los 18 años, cuando mi abuelo, en este caso, había llegado al Perú. Ya. El ciudadano japonés puede inscribir a sus hijos, sí, pero hasta determinada edad. Entonces, no te creo, no habiendo sabía. sido inscrito mi padre, Ya. yo menos. Y mi hijo tampoco. Porque en Italia, los italianos sí, hasta la cuarta generación. Yo soy la segunda, mis hijos la tercera y mis nietos la cuarta. Todos tienen pasaporte. Mira, Sí. es una importante señal de ¿cómo se llama?, de acogida y de tutela a los descendientes. Sí, sí, muy buena, la verdad que sí. Cuéntame, ¿por qué tu interés en entrar en política? Mira, yo soy un ciudadano hastiado de la corruptela, ¿no? de ver la incapacidad de la gente, la falta de preparación para ejecutar el presupuesto público. He tenido experiencias a nivel de gobiernos municipales y veo que en el Perú parece estar instaurada el pensamiento de que el ciudadano debe dejar que incumpla la norma para luego sancionarlo o, en su defecto, propiciar el arreglo bajo la mesa. Y eso, a lo que Hernando de Soto llama el Estado fallido, definitivamente tiene que cambiar. Nosotros consideramos que el Estado debe de convertirse en un auténtico promotor del bienestar del ciudadano, debe acompañarlo en todo aquello que quiere emprender para tener una vida plena, ¿no? Y es posible hacerlo. ¿Y por qué Avanza País? Porque yo creo que tú tienes tu corazoncito, por ahí me han contado que has sido fujimorista. No, mira, yo soy abogado especialista en Derecho Electoral y he podido fundar o constituir a lo largo de mi experiencia profesional 3 partidos políticos. El primero, Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular; el segundo, Vamos Perú; y el tercero, y más recientemente, Avanza País. Yo fui el primer personero legal nacional de Fuerza 2011, pero soy también un renunciante en el mismo año 2011 de Fuerza 2011. ¿Y por qué renunciaste? Porque simplemente yo no estaba de acuerdo con algunas decisiones adoptadas por la alta dirigencia, y entonces cuando tú te das cuenta de que algunas cosas no caminan como a ti te parecen, o tratas de corregirla, o te vas, das un paso al costado y te vas. ¿No? Y eso es lo que sucedió. Agradecí por la oportunidad, se aprendió mucho, pero cada uno siguió por un camino distinto. Lo que sí me agrada es que, a pesar del tiempo transcurrido y de tener amigos tanto en Fuerza 2011, en Vamos Perú, lo que no se ha perdido es el respeto, ¿no? Hay muchos amigos en Fuerza Popular, en las redes sociales, pero a pesar de que estamos yendo en tiendas diferentes, no hay, por ejemplo, el tema de los insultos, las agresiones, que siempre suelen manchar una campaña política. Es algo que es desagradable, sí. Y ahora que estamos ya a pocas semanas
de las elecciones, los insultos y los agravios son mucho más fuertes y bajan a unos niveles realmente deplorables, ¿no? Totalmente. Espero que no caigan ustedes en ese juego. No, nosotros hemos sido muy respetuosos a lo largo de la campaña y pese a que de repente no era recomendable políticamente, Hernando de Soto, por ejemplo, le ha dado su respaldo tanto a Forsyth como al señor López Aliaga, ¿no? Creo que más allá de cualquier enfrentamiento, contienda política, están los principios. Tengo entendido que López Aliaga siempre ha hablado bien de Hernando de Soto y lo considera una de las 10 mejores mentes más brillantes en economía en el mundo. O sea, por ahí no... Lo que me parece raro es que le haya dado el apoyo a Forsyth. Lo que pasa es que él dice que es un buen chico, que ya en algún momento aprenderá, pero que no es pues lo que la gente dice, ¿no? Porque a veces la gente también lo maltrata. Bueno, es que si te dicen eutanasia y tú dices Anastasia porque y quieres ser presidente, bueno, ¿qué puedes decir, no? O sea, el nivel intelectual y de conocimientos aparentemente es nulo, o de repente su capacidad, no sabemos, ¿no? Pensemos que la juventud es un defecto que se corrige con el tiempo, Susana. Ya habrá oportunidad de que mejore. No, conozco gente joven muy hábil y muy inteligente, que jamás cometería esos errores y tienen muy bien conceptuada su vida, definitivamente. ¿Qué propuestas piensas tú dar desde el Congreso? Mira, te había comentado esto de impulsar el tema de los MAC, porque es un tema realmente importante para los interesante, en el extranjero. Otro de los temas es que hay que exigirles que cumplan los horarios para que deben de cumplir toda la administración pública. O sea, pueden trabajar hasta la 1 porque el peruano en el extranjero, pues 3, 4 horas para ir de un lado a otro. Sí. ¿No? Imagínate ir de Orlando a Miami, cuánto es se demora, y después llegan, no es hasta la 1 nada más. Claro. Entonces no, hay que ampliar esos horarios, definitivamente. ¿No? Y otra de las cosas que se puede hacer fácilmente es ampliar los servicios notariales. ¿Qué sucede? Que por mandato de la ley, los cónsules cumplen la función del notario en el exterior. Y lo que básicamente hacen es otorgamiento de poderes para ser utilizados en el Perú. Nosotros creemos que debe de incluirse algunos procesos no contenciosos ya incluidos en la ley del notariado para que ellos puedan hacer, por ejemplo, procesos de separación convencional y divorcio ulterior, ¿no? O sea que muchas veces las parejas salen, se llevan muy bien y las vicisitudes de la vida cambian en el extranjero. Cambian. Y hay una situación que debe resolverse. Y es un tema que estar en el Perú podrían hacerlo tranquilamente ante un notario. Claro. Y teniendo las facultades de los notarios, los funcionarios consulares también pueden hacerlo. Qué interesante. Dime, ¿hay suficientes consulados, crees tú, o se necesitan más? Yo creo que es un tema que debe ser debidamente analizado, ¿no? Ahorita hay entre 111 consulados aproximadamente, los cuales se van a realizar elecciones. Pero habría que analizar, pues habría que ver el caso por caso, en qué lugares amerita que se aperture un consulado, y en qué otros cerrar un consulado, ¿no? Y dime, el trabajo de los embajadores, ¿cómo ves tú el trabajo de los embajadores? A ver, hay muchas cosas que... a ver, ¿qué cosa es lo que debería hacer un embajador o un cónsul? En realidad está de por medio, aparte de representar al país, atender a sus connacionales en el lugar donde están. Esa se supone que debería ser la función. Debería ser. Pero... Y entonces te das cuenta que primero hay muchas quejas de parte de peruanos en el extranjero respecto a la labor que realizan los funcionarios de un consulado o de una embajada. Entonces eso implica tener que ajustar algunas clavijas, pero eso se hace desde el Ejecutivo, ¿no? Nosotros del Congreso podemos ayudar e implementar las normas, pero tampoco podemos atribuirnos funciones que no nos competen. Un congresista legisla, representa y fiscaliza. Lo que podemos hacer es fiscalizar que de acuerdo al marco normativo de cada uno de los consulados realmente estén cumpliendo su trabajo. Dime, ¿la Academia Diplomática necesita reformarse? Yo creo que deberían de... modesta opinión, porque yo no conozco el tema en cómo se llama en estricto, ¿no? Yo soy abogado,
sé que los alumnos de la Academia Diplomática deben estudiar alguna carrera en alguna universidad por algunos ciclos, pero yo diría que deberían de repente terminar la carrera, ¿no? De manera tal que puedan brindar, por ejemplo, necesitas asesoría en temas legales, tiene que ser un abogado, no puede ser una persona que pasó 4 o 5 ciclos por la Facultad de Derecho, ¿no? Necesitas un economista, es un economista titulado, no puede ser una persona que pasó 4 o 5 ciclos por la universidad. Y el tema, un tema que muchos peruanos nos preguntamos. En la época de Ollanta Humala, Nadine puso de embajadora en Francia a su ginecóloga. Así es. Entonces, ¿para qué tenemos academia diplomática? ¿Para qué tenemos diplomáticos si el gobierno de turno pone a sus amigos en los puestos de embajadores? Eso sí amerita, ¿no? O sea, no deberían existir los embajadores políticos, porque uno entiende que la función diplomática, la función de un embajador es especializada. Es un político, ¿qué puede hacer para promover? Uno de nuestros planteamientos también es que, por ejemplo, no es posible que tú pongas de agregado comercial, ¿no?, a una persona que no tiene raíces con el país de acogida. O sea, llevan hasta el chofer se llevan de Lille. Sí. Y el chofer ni siquiera conoce pues la calle de Roma, de Tokio, de Londres, no tiene ningún sentido. O sea, algún tipo de regulación hay que hacer respecto al personal de los consulados. ¿Y qué me dices tú del escándalo de la ex canciller que se vacunó en secreto? Ahí la Cancillería ha cometido varios, ni siquiera, no le podemos llamar solamente errores, ¿no? O sea, es algo que indigna. O sea, el hecho de que un presidente, ¿no?, o un ministro se vacune, no solo a ellos, sino también a los familiares, a los seres queridos. Toda la gente de su alrededor. Así es, hasta las queridas. Todo. Y prioricen su vida antes que la de seres que realmente lo necesitan, como por ejemplo los médicos que están en primera línea, los enfermeras, los policías que tienen que cuidar el orden. Es terrible, o sea, no tiene nombre. No, definitivamente lo que han hecho y lo que siguen haciendo, Miguel, hay gente que se está muriendo sin oxígeno, no hay camas UCI, no hay respiradores. Mira, un caso que yo lo he visto de cerca, de un amigo de uno de mis hermanos que estaba en un hospital del seguro. Consiguió el respirador, alquiló, compró, no sé exactamente bien, y vino un médico del Rebagliati a ponerle el respirador porque donde estaba él en Almenara no sabían o no podían. No lo dejaron entrar, el muchacho se murió. Es que no hay personal calificado, ya prácticamente ha colapsado el sistema. Completamente ha colapsado el sistema de salud, ¿no? Completamente. Y a eso se suma pues la incompetencia y la corrupción. Exacto. Entonces, una vez que salgamos de la pandemia, vamos a tener que fiscalizar todas esas raterías que se han cometido. Salgamos los sobrevivientes, porque todos ahorita en este momento estamos en riesgo de morir. Nadie está seguro en este momento en el país. Es como si estuviéramos en guerra. Pero ya pero de todas maneras habrá gente que salga y lo primero que hay que hacer es fiscalizar a esa gente que vacunas de 4 o 5 dólares se las han comprado por 70, 75. Y ahora hablaba con un congresista que me contaba fuera de cámaras de que en China solo el 2% se ha vacunado con su vacuna y que muchas veces han donado las vacunas. Yo digo, ¿por qué si ha sido una negociación limpia y transparente, nosotros que somos los que pagamos nuestros impuestos no podemos saber cuál ha sido la negociación? O sea, ¿qué hay detrás, no? No hay ninguna justificación para esconder que el costo de la vacuna sea un tema de secreto, de seguridad. No hay. No hay. Y por eso van a tener que responder en su momento. Yo creo que sí. Por todos nuestros muertos, por todos nuestros fallecidos y todas las corruptelas, ¿no? El hecho de que hayan comprado, qué sé yo, equipos médicos a llanterías o a empresas que nada tienen que ver con el rubro médico, es una aberración, una canallada. O sea, ya para mí eso es un asesinato en primer grado y con todos los antecedentes de ¿cómo se llama? Premeditado, esa es la palabra. Yo creo que hasta los delincuentes tienen un código moral
ligeramente más alto. Yo también pienso lo Porque mismo. cuando tú vas a ver que tu ratería va a matar gente, tienes que pensarlo muy bien. Ujú. Esta gente no, simplemente lo ha hecho para meterse la plata al bolsillo. Y nos eso está, no se puede y permitir. sabes que Miguel, nos están dejando morir. Porque la gente muere todas las semanas. Yo, una persona, que un amigo, que un vecino, que por todos lados están Ves muriendo. tus redes sociales, los 3, 4 Sí. primeros, falleció Mi mamá, mi papá, hermano. mi hermano. Algo hay que hacer con esta gente. ¿Qué piensas tú de la relación que debe tener un congresista con un embajador? De respeto, ¿no? Pero hay que fiscalizarlo igual. O sea, No se ha estado fiscalizando, el Congreso no ha estado fiscalizando a los así embajadores, es, no lo ha así es, estado así haciendo. es. Los funcionarios públicos tenemos que acostumbrarnos todo servidor público debe acostumbrarse a ser fiscalizado. Fiscalizado y fiscalizarlo en que cumpla su trabajo de manera correcta y ordenada y honesta, ¿no? Claro. Y nadie debe molestarse por eso. Entonces, en el caso de una relación congresista-embajador, con mayor razón. Ahora que va a haber congresistas De verdad. peruanos representando a peruanos residentes en el extranjero, un punto medular de la fiscalización es todo tipo de fiscalización en las labores consulares, porque hay denuncias, por ejemplo, de gente que dice, yo fui a querer gestionar mi DNI, llevé mi foto y me dijeron que la foto no valía, que tenía que tomarme la foto en un localcito o en un stand de una persona que está en el consulado. Y yo le aseguro que ni siquiera ese localcito debe estar ocupado por alguna persona que tiene algún padrino ahí. Claro. Porque no debe haber habido proceso. No. Y esas cosas no se deben de permitir. O sea, desde el que vende jugos o galletas en un local del consulado, en un local del Estado. Claro. Entonces, va a haber el momento en que todas esas cosas tienen que ser materia de fiscalización. El que saca fotocopias, el que toma las fotos. Es que todo es negocio. Ahora todo es negocio. Que todo es negocio. Todo, desgraciadamente. O sea, no solamente hay que ser honrado, sino también parecer. Exacto. Entonces, Ese es el dicho, ¿no? No solo hay que ser, sino hay que parecer. Eso es más verdad. tratándose de autoridades y servidores públicos, ¿no? Ahora, las funciones de un congresista y un embajador son separadas, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, tienen que serlo por la naturaleza de sus funciones, ¿no? Uno representa al país, al Estado peruano ante los países con los cuales hay relaciones diplomáticas, ¿no? En cambio, el congresista, y más aún el representante de los peruanos en el extranjero, es un representante del pueblo para efectos legislativos, congresales. Entonces, tiene que ver más con la política interna del país. Ok. ¿Puedes darle a tu electorado, decirles cuáles son tus propuestas para que voten por ti? Ya saben, Miguel Yagui con el número 1 de Avanza País. Aparte de las propuestas que hemos estado conversando referidas a la ampliación de los servicios consulares, un tema que nos preocupa mucho es el de la representación y fiscalización. Hay que reformar definitivamente la ley de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior. ¿Qué sucede en este caso? En la época del gobierno aprista se dio una escuela de ley de 5 artículos y una disposición complementaria que crea los consejos de consulta. Sin embargo, las partes sustanciales de esta ley han sido establecidas en un reglamento que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ese reglamento prácticamente han desnaturalizado la ley, ¿no? Establecen, por ejemplo, el mecanismo de elección, establecen una valla que debe de pasarse para validar la elección. Y las consecuencias de no lograr esa valla, que es del 3%, determina la invalidez de la elección hasta el siguiente año. Eso impide que en lugares donde hay una gran concentración de peruanos, principalmente Estados Unidos, España, Argentina, Chile, ¿no? Italia, sea difícil conformar los consejos de consulta, porque el 3%, tratándose de una elección voluntaria, es bastante gente, ¿no? Y entonces se dan situaciones en que los consejos de consulta no se constituyen y las labores que debían cumplir por mandato de la ley, se termina, una no se da,
y otro a través del reglamento, lo que han hecho es prácticamente quitarle toda fuerza y decir, bueno, usted es un órgano de apoyo. Okay. ¿Qué cosa es lo que yo creo que debemos hacer? Ujú. Hacer una reforma total de los consejos de consulta de manera tal que se conviertan en entes de representación, Ujú. gente que los eligió, y también un ente de fiscalización de las labores de los funcionarios consulares, ¿no? Ok. Esa es otra de nuestras propuestas, lo cual está también amarrado con un tema de una mayor interrelación de los PECs, de los peruanos en el extranjero, Ajá. los congresistas electos y las autoridades consulares, a través de una plataforma electoral que sirva de canal para formalizar denuncias, ¿no? Para exponer la problemática y también para proponer soluciones, pero de parte de las autoridades para encauzar los procedimientos de manera tal que sean atendidos por las autoridades competentes y para dar respuesta oportuna a las demandas, ¿no? Y otro tema que nos preocupa es el de la necesidad imperiosa de reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Porque los peruanos en el extranjero deberían tener 5 representantes en el Congreso y no 2. ¿Qué es lo que sucede? La ley electoral establece la existencia de 27 distritos electorales. 24 responden al nombre de cada uno de los departamentos. Está el Distrito Electoral de Lima Provincias, está el Distrito Electoral de Callao y el de peruanos residentes en el extranjero. ¿Cómo se distribuyen los 130 curules en el Congreso? Se establece que cada uno de los distritos tiene un congresista y el resto, o sea, 130 menos 27, se debe repartir en función a la población electoral. Entonces, a peruanos en el exterior, que tiene 997.000 electores, le corresponde 5 congresistas, porque es lo que le toca, por ejemplo, a Junín, que tiene 986.000. Ajá. ¿Por qué esta discriminación? Porque la propia ley establece que para todos los demás vale el criterio de población electoral, pero para el caso de peruanos en el extranjero, por mandato de la norma, solo 2. Entonces, es una odiosa discriminación. Claro. Que tiene que ser subsanada de inmediato, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. El primer día de llegar al Congreso, presentar un proyecto de ley que ya está hecho, ¿no? Para corregir este tipo de inequidades. Miguel, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de venir a conversar con nosotros y te deseo la mejor de las suertes. Y amigos, los espero, síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.